Salud en Directo América y estamos de celebración con el campo de la neurociencia, Mar, porque un paciente en un estado avanzado de ELA logró volver a comunicarse gracias a un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Así es, era un paciente de 34 años, muy joven, que esta esclerosis lateral amiotrófica, que son pues, las palabras de Sí. las siglas ELA, le había impedido cualquier capacidad de comunicarse. Ahora, gracias a este experimento y estudio del Wyss Center en Ginebra, Suiza, y de la Universidad de Tübingen en Alemania, pues han logrado que se pueda comunicar. Para entender las implicaciones, para comentar esta noticia, estamos con el doctor Óscar Franco, profesor de la Universidad de Berna de Salud Pública. Doctor, bienvenido al programa de salud de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos. Queríamos preguntarle si nos podía explicar cómo funciona, ¿no? Cómo podemos entender este sistema diseñado para que un paciente que no puede moverse pueda comunicarse. El sistema consiste en dos dispositivos de microelectrodos que fueron implantados intracorticalmente en lo que es la corteza motora de un paciente con ELA avanzada y síndrome de enclaustramiento. Esta área del cerebro es la que controla los movimientos y son unos dispositivos muy pequeños de 3 milímetros más o menos cada uno y con 64 agujas que son los electrodos, y esos electrodos envían unas señales a un computador o a un ordenador que gracias a Machine Learning lo que hace es interpretar esas señales cerebrales entre sí o no. Y esto lo hace mientras que al paciente se le va leyendo el alfabeto, entonces se le va diciendo cada letra y viendo las reacciones cerebrales pueden determinar qué letra quiere decir el paciente. Entonces es un proceso complejo, se tarda más o menos un minuto por cada letra que se quiere transmitir, pero permite por fin que esta persona se pueda comunicar. Doctor, qué gusto tenerlo nuevamente en nuestro espacio de salud en Directo América de France 24. Entonces, hagamos un recuento, ¿no?, de lo que es esta enfermedad del ELA. Sí, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad mortal, es una enfermedad que no tiene cura, que es progresiva, que afecta el sistema nervioso, va afectando las células del cerebro, de la médula espinal, y lo que hace es que el paciente va perdiendo la capacidad el control muscular, pierde la capacidad de moverse, de hablar, de comer, de respirar. Generalmente empieza con síntomas leves, pueden empezar en las manos o en las extremidades con parálisis, debilidad, con tropezones, y eso va avanzando, va pasando a una fase mucho más avanzada con un síndrome de enclaustramiento, insuficiencia respiratoria y posteriormente la muerte. Doctor, estaba mencionando justo ahora este síndrome del enclaustramiento, que recordemos que es cuando un paciente no puede comunicarse con el exterior de ninguna manera, ¿no? Algunos pacientes con el avanzados incluso lo pueden hacer con el movimiento de los ojos, pero en este caso, y en el caso de este paciente, ya ni siquiera había podido eso. Habían algunas dudas alrededor de si este tipo de pacientes retenían habilidades comunicativas o si en cambio el cerebro se desentrenaba, ¿no?, por no poder expresarse. ¿Qué implicaciones tiene darnos cuenta de que efectivamente se pueden retener estas habilidades comunicativas, como lo demuestra ahora este estudio? Nos dice mucho acerca de la calidad de vida que está teniendo el paciente, de la interacción que está teniendo el paciente con el entorno. En este caso, por ejemplo, el paciente manifestaba decisiones como, por ejemplo, o requisitos de ver una película con su hijo o pedía poder probar una cerveza. Entonces estamos viendo que se mantiene esa capacidad cognitiva, estamos viendo que el paciente continúa con los sentidos funcionando, entonces puede aún interactuar con el entorno y esto le permite poder dar esa retroalimentación al entorno acerca de lo que está experimentando, de lo que quiere, de sus deseos. También el paciente dio las gracias, por ejemplo, a las personas que lo estaban cuidando. Creo que es un paso muy importante para el cuidado de estos pacientes. Eso debe ser lo más triste y desesperante, ¿no? Estar en tus 5 sentidos y pues no poder expresarte y no poder pues decir lo que uno siente, ¿no? Doctor, le pregunto por qué se desconoce todavía la causa de la mayoría de los casos de ELA. La ELA, como es una enfermedad, no es muy común, es una enfermedad rara, pues no se ha invertido lo suficiente para investigar sobre cuáles pues, son las causas posibles. Hemos visto que es hereditario en 5 a 10% de los casos, se han relacionado a factores genéticos, algunas toxinas como el plomo se han sugerido, también se ha relacionado con personas que han estado en un servicio militar, quizás por exposición a esas toxinas. Yo creo que al final va a ser una interacción bastante compleja entre lo que es factores genéticos y exposiciones ambientales y que necesitamos pues mucho más inversión para que los investigadores puedan descubrir cuáles son las causas y cuáles podrían ser las curas y el tratamiento adecuado para estos pacientes, porque como hasta ahora no tenemos cura, es muy difícil de manejar.
Una última reflexión, doctor, queríamos terminar así, ¿no? Esta tecnología que hemos visto que funciona no es aplicable todavía a gran escala y a mí me surge la duda de si eso al final genera esperanza en los pacientes que sufren ELA al contrario, ¿no? Más frustración porque esto nunca va a llegar por ahora a estos pacientes y además sabiendo que la esperanza de vida todavía es pues tan corta para los que sufren de esta enfermedad. ¿Qué opina usted? ¿Qué nos puede aportar? Sí, puede generar ciertos sentimientos de frustración porque hay que entender que más o menos en promedio las personas que sufren de ELA, de empezar los síntomas a morir, es en promedio son 5 años. Sin embargo, sabemos de pacientes famosos como por ejemplo el profesor Stephen Hawking de Cambridge, que fue diagnosticado a los 23 años y fallece a los 76, claro que con unos estándares de tratamiento mucho más sofisticados que la mayoría de los pacientes que sufren de la enfermedad. Yo creo que más que todo abre una oportunidad, quizás no a corto plazo, pero sí quizás a mediano y a largo plazo. Y sabemos cómo la tecnología está avanzando tan rápidamente que yo creo que va a poderse no solamente aplicar mucho más temprano de lo que creemos, sino a muchas más personas en el mundo porque la tecnología cada vez se hace mucho más colectivo. Entonces yo creo que abre una esperanza no solamente para los pacientes, sino también para la investigación, para nosotros, para poder encontrar nuevas formas de ayudar a estos pacientes. Y que así sea entonces, doctor. Muchísimas gracias y pues bienvenido de vuelta a nuestro espacio de salud de France 24 en Directo América. Gracias, doctor, y gracias, Mar. Pasamos a conversar con nuestro segundo invitado del día.